La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Microbacterium tuberculosis. Es una enfermedad grave que afecta principalmente a los pulmones. Históricamente ha sido una de las fuentes de mortalidad en el mundo. Los avances en la medicina han permitido reducir sus efectos de muchas regiones. Sin embargo, sigue siendo un problema grave de salud, sobre todo en las áreas con pocos recursos, y en 2022 fue la segunda causa de la muerte por enfermedades infecciosas, solo ha superado el COVID-19. La tuberculosis existe desde hace miles de años y la prueba de ello son los restos que se han podido encontrar en humanos antiguos. En el siglo XIX la tuberculosis era conocida como consunción por la forma en la que afectaba a las personas. En la medida en la que la medicina fue avanzando, se desarrollaron nuevos métodos para realizar diagnósticos y tratamientos, aunque esto no consiguió evitar que en el siglo XX volviese a aparecer la enfermedad debido a la resistencia a los antibióticos y a la falta de acceso a la atención médica. El medio de transmisión principal de esta enfermedad es el aire, cuando la persona estornuda, tose o habla, ya que expulsa partículas que pueden contener el bacilo. La infección se produce en el aire de estas partículas. No siempre la persona que se infecta de la tuberculosis acaba desarrollando la enfermedad, ya que el bacilo puede estar presente pero no activo. La tuberculosis activa puede manifestarse de diferentes formas y síntomas, como por ejemplo tos persistente, fiebre, sudores, pérdida de peso o fatiga. Es de gran importancia que cuando una persona padece estos síntomas acuda a profesional para recibir un diagnóstico y un tratamiento. Existen dos tipos de tuberculosis, la pulmonar y la extrapulmonar. La tuberculosis pulmonar es la más común y afectada a los pulmones y es altamente contagiosa. Se propaga por el aire cuando una persona infectada tose o escupe. La tuberculosis extrapulmonar afecta a otros órganos del cuerpo como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. Es menos contagiosa que la pulmonar, puede iniciarse de forma aguda y evolucionar rápidamente a fallo multiorgánico y choque séptico, o curarse de forma USB aguda. El diagnóstico de la tuberculosis se basa en la sospecha clínica, es decir, el conjunto de signos y síntomas que hemos mencionado antes, con la prueba de Monteau, que consta de inyectar tuberculina para ver cuál es la respuesta inmune. Después se realiza una radiografía de tórax para ver si existen lesiones pulmonares y una prueba de cultivo para ver si existe la bacteria Microbacterium tuberculosis. El tratamiento de la tuberculosis se basa en administrar ciertos antibióticos durante el tiempo necesario para evitar la recaída. La administración oral más común es la rifampicina, la isoniazida, el etambutol y la piracinamida. Es crucial completar el tratamiento para prevenir la resistencia a los medicamentos. Es cierto que existe la posibilidad de la cirugía, pero no es muy recomendada y tiene que cumplir ciertos aspectos, como por ejemplo que la lesión sea bastante localizada, que el paciente tenga una buena capacidad de reserva respiratoria y que el paciente presente resistencia a los medicamentos. La prevención de la tuberculosis se basa en la vacunación y la detección temprana en los grupos de mayor riesgo. Estos grupos de mayor riesgo son las personas infectadas por VIH, las personas que han estado en contacto reciente con personas infectadas por tuberculosis, personas con el sistema inmunitario dañado y con tratamientos inmunodepresores, la desnutrición o diabetes y las personas fumadoras. ¿Cómo prevenimos la tuberculosis en la clínica dental? Pues primero habrá que hacer una evaluación del paciente preguntándole a través de la historia clínica si ha tenido antecedentes de tuberculosis o si tiene alguno de sus síntomas. Lo segundo sería utilizar equipos de protección como guantes, mascarilla y gafas. Controlar la infección mediante protocolos de actuación como la ventilación y la esterilización de los instrumentos. Educar y capacitar al equipo de la clínica para que detecte la tuberculosis. Si sospechamos de que el paciente tiene tuberculosis, derivarlo al médico y, por último, la vacunación.